La semana anterior, lamentablemente, 2 personas perdieron la vida por una entradera fatal en sus domicilios. Una de ellas ocurrió en San Isidro. Sebastián Cid, un joven de 38 años que cuando llegaba a su domicilio fue abordado por delincuentes. Claro, ¿cuáles son los recaudos que podemos tomar a la hora de ingresar a nuestra casa? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Se puede evitar de alguna manera? ¿Está bien? En el caso anterior, en el que yo hacía referencia en San Isidro, el hombre intentó defenderse, tenía un arma en su domicilio, comenzó a disparar y es allí cuando los delincuentes lo matan. Está Ignacio Ramírez, que hizo un informe especial. Nacho, buen día. ¿Cómo estás, Agos? Muy buenos días. El objetivo básicamente son nuestros hogares. Últimamente, en la última semana, ocurrieron 4 hechos muy violentos, 2, como bien aclarabas vos, mortales. Estamos hablando de un objetivo muy claro que son nuestros domicilios. Especialistas en seguridad advierten que el 90% de los casos es cuando nosotros arribamos a nuestros domicilios y generalmente, obviamente todo esto es de noche, vamos a tratar de entender la radiografía de un delito que crece, que son las entraderas, un minuto fatal. El modus operandi y los robos no supera los 90 segundos. La entradera es un delito que consiste en el ingreso simultáneo de los moradores y los delincuentes armados a un domicilio particular. La mayoría de los robos se producen cuando las personas entran o salen de sus hogares. Los criminales actúan en banda y como mínimo son 2 delincuentes armados. En muchos casos utilizan la violencia extrema. En los últimos 7 días, 2 personas fueron asesinadas en entraderas. El ataque se basa en sorprender a las víctimas al abrir la puerta de su casa o ingresar el auto al garage. Los especialistas en seguridad recomiendan medidas para prevenir un delito que todos podemos sufrir. La otra crónica de las entraderas, un minuto fatal. En realidad, un caso de entradera está tipificado como un robo calificado. Un robo calificado es por el uso de la fuerza y armas. En este caso somos blancos de oportunidad teniendo en cuenta el ingreso a nuestro domicilio. De eso se trata un hecho digamos, coloquialmente llamado entradera. Una entradera es un delito, en realidad, que no está tipificado como tal, como entradera no existe. Pero la palabra entradera nació como la contraparte de la salidera bancaria. El copamiento de una casa al entrar o al salir se le puso entradera y allí quedó en el imaginario popular como entradera. Cuando los delincuentes tienen algún tipo de impedimento para conseguir botines importantes, hay algo que se llama oferta y demanda en toda la mugre que despliegan este accionar delictivo. Entonces, de alguna manera, lo más vulnerable es justamente cuando nosotros estamos ingresando o egresando de nuestros domicilios. Por lo general, el 90% de estos casos, de estos hechos, son al voleo. Tal vez no de una manera azarosa, pero sí, digamos, sistemáticamente están a la pesca en ese, digamos, voleo que les estoy mencionando y están ingresando con nosotros porque estamos desprevenidos. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros estamos tal vez pensando y depositando la confianza en otras personas y perdimos el sistema de alerta y de defensa, entonces ahí nos sentimos vulnerables. Este azar, esta confianza, por eso el exceso de confianza es malo, que tenemos nosotros, lo aprovechan los malhechores y nos obligan a ingresar para lograr sus objetivos, que es ingresar con nosotros y llevarse valores o dinero. Básicamente, las formas de marcar una casa son a través de signos, a través de símbolos, a través de tagging, a través de grafitis, a través de señales disimuladas dentro de un grafiti y por otra parte, saber si en esa casa entra o sale alguien para poder escrucharla, para poder entrar a robarla y por otra parte, los que hacen inteligencia previa marcan esa casa a través de un signo que a veces se hace en el cordón de la vereda, del lado de la calle, ya no en la casa misma para que no se den cuenta, e indica que esa casa es posible de ser robada. Y la entradera tiene una particularidad, más allá que el objetivo de nuestra casa, es el ingreso simultáneo tanto de moradores como delincuentes
y obviamente hay que estar muy prevenido a la hora de ingresar o de salir de nuestros hogares, teniendo en cuenta que estas bandas operan generalmente entre 2 y 4 personas, Agos. Uno de los profesionales decía, Nacho, que las casas están marcadas. ¿Eso es un mito o es una realidad? Efectivamente, los delincuentes antes hacen un estudio del barrio o de las cuadras y marcan aquellos domicilios donde saben que va a ingresar una persona sola o que tienen dinero, por ejemplo. En las últimas 2 bandas que se realizaron allanamientos, la policía bonaerense logró secuestrar ciertos precintos que eran elementos que se utilizaban indirectamente para marcar cierta casa. Obviamente en la investigación aclararon que aparentemente se dedicaban a marcar la casa. Los especialistas indican que hay varios elementos que se utilizan para marcar una casa, si es vulnerable o no, pero la realidad es que es muy difícil de probar si es un mito o una realidad, pero hay elementos que utilizan estas bandas para indirectamente generar y marcar un objetivo claro como puede ser un hogar. Ahora, Nacho, ahí el especialista decía que 90% de los casos son al voleo también. Salen de ronda y lo que pinta, allí cometen el delito, ¿no? Claramente los especialistas coinciden en que es un delito que generalmente no tiene inteligencia previa a la hora de elegir la víctima, pero sí hay una suerte de inteligencia a la hora de recorrer los barrios. Obviamente las víctimas son al voleo, pero indirectamente los delincuentes conocen los movimientos de los barrios y de las cuadras, sobre todo. Claro. Nacho, y también estaba el tema de los horarios preferidos, que alguna vez hizo un estudio el Ministerio de Seguridad de la provincia, donde había modificado el sistema de cuadrículas, porque habían determinado estadísticamente que la mayoría de las entraderas, corregime Nacho, eran cuando la gente sale a trabajar o a llevar los chicos al colegio, o cuando vuelve o cuando sale a sacar la basura de noche. Ejemplos que se repetían. Entonces habían tratado de modificar el sistema de cuadrículas de movimiento policial y afectarlo siempre en esos horarios. ¿Esto hay una tendencia de horarios, Nacho? Te dijeron los expertos si se repite siempre a las 6 de la mañana, a las 10 de la noche, aprovechando el descuido de la gente, que estén dormidos. Claramente es a la hora de salir de nuestras casas, a la hora de trabajar y también a la hora de regresar y sacar la basura. Un elemento muy importante que nos demuestra los horarios es que muchas conductas de los vecinos cambiaron a partir de las entraderas, como por ejemplo sacar la basura o estacionar directamente el auto en la vereda para evitar el ingreso de bajarse el auto, abrir el portón y así ingresar el auto, ¿no? La última, Nacho, la de San Isidro, fue a las 4:30 de la tarde, a media cuadra de Libertador, que hay una circulación constante independientemente del horario, hay una garita a media cuadra justo en la esquina. Está bien, es una vía de escape fácil también para los delincuentes, o por Libertador o siguen por la misma calle donde ocurrió y salen a Maipú, suben a Panamericana y demás. Pero digo, también habla de estas bandas de delincuentes que están continuamente circulando para ver si justo enganchan a alguien ingresando a su casa. Por eso creo que es muy importante el patrullaje real y concreto en todos los barrios. Son delitos que tardan no más de 90 segundos, por eso tal vez es muy importante la presencia policial y que los vecinos se organicen. Si te parece, compartimos la segunda parte en donde los especialistas dan simples medidas que todos podés tomar para no caer en la trampa de las entraderas. Siempre los delincuentes van a contar en un número superior a nosotros, van a ser 2, 3 o 4. Por lo general, estas bandas, esta tipificación de delitos se hace con una mayoría de 2 a 3 personas, malhechores, que nos van a tratar de abordar, justamente para que nosotros, con ese sentido de la sorpresa, nos sintamos superados y nos quedemos quietos, no tenemos ninguna decisión. Estas luces tienen sensores y cuando uno pasa, eventualmente se prenden, pero también se pueden prender a voluntad. Desde el dueño de casa, de pronto, que la prende. Y esto es una alarma comunal, no es una alarma individual. Hay otro tipo de alarmas que son individuales, que tiene cada casa en particular. En algunos casos, los árboles, cuando crecen, pueden llegar a obstaculizar las alarmas, ¿no? Sobre todo si son sensores de infrarrojo, o pueden llegar a dar falsas alarmas si están dentro de un perímetro, con el viento se mueven las hojas, las ramas, y esto puede inducir a falsas alarmas. En el árbol mismo puede esconderse alguien también. Eso es una alarma domiciliaria, ya no es una alarma comunal, sino que es una alarma del dueño particular que ha colocado su propio sistema de alarma.
Es aconsejable una muy buena luminosidad automática inclusive, y otra manera es estar alerta, tener esa alerta temprana, estar pendientes de si nos están siguiendo, si vemos algún movimiento. Pensemos que el delincuente se ampara en la nocturnidad, es decir, también podemos ser sorprendidos en horas diurnas, pero siempre estos hechos por lo general están abocados, estas bandas están abocadas a sorprendernos en la nocturnidad, y tener comunicación con nuestros domicilios en caso de que podamos, y manteniendo siempre una alerta temprano para que ellos también puedan estar atentos y vigilantes al ingreso nuestro. Si las circunstancias lo permiten, cuando estamos ingresando con la familia, con menores o con digamos, adultos mayores, es tratar de tener digamos, estacionamiento, un garage estanco, donde se abre el primer portón, el primer pórtico, y quedamos después de una manera estanca en otro portón, para que nuestra gente que está adentro, también atentos y vigilantes a esta llamada que hicimos previamente al ingresar, pueda dar una alerta temprana a la policía, si es que nosotros somos asaltados, invadidos por la sorpresa delictiva y no podemos hacerlo. Acá lo que podemos ver en esta entrada de garage es justamente la oscuridad que presenta el mismo, teniendo en cuenta que no tenemos una luz de emergencia que al pasar nos esté iluminando digamos, nuestros pasos, y esto hace que los delincuentes lo aprovechen, estén escondidos y esperándonos al acecho al momento que nosotros tengamos que ingresar, ya sea de forma peatonal o con nuestro vehículo. Lo que es aconsejable es estar el menor tiempo posible en la vía pública y hacer un chequeo previo o tener lo que se dice un sistema de seguridad, un rol, un protocolo de seguridad familiar en el cual nosotros avisamos que estamos llegando. Y una vez que avisamos que estamos llegando, nos van a abrir el portón y vamos a estar el menor tiempo posible, porque el cono, el embudo del desastre es este minuto en el cual nosotros detenemos el auto y luego lo ingresamos. Nosotros esto lo podemos, digamos, restringir si tenemos una luz de emergencia, es decir, que se prenda, se encienda con nuestros pasos o con nuestro ingreso con el vehículo. Esto es algo muy importante que la gente tenga presente. Una luz no tiene un gran costo y esto nos ayuda a evitar este tipo de sorpresas. Hay mucha gente que ante la duda prefiere no ingresar a la casa y dejar el auto afuera, porque es mucho más fácil ingresar a pie de pronto, y con eso minimiza el riesgo de que se haga la entradera. Nosotros lo que acá observamos en esta entrada en particular de garage es que tiene algún tipo de sistema lumínico y tiene rejas justamente para que no puedan ser sorprendidos los habitantes del lugar, es decir, es una barrera física, también una medida de seguridad que atenúa las posibilidades y tal vez desalienta el accionar delictivo de aquel que podría estar observándonos y cometer un hecho al voleo. Es importantísimo contar con un buen sistema de apertura y cierre. Lo interesante es que este sistema sea rápido, porque allí es donde van a aprovechar, y nunca entrar sin antes dar una vuelta o por lo menos ver que no haya nadie. Y que no haya nadie no significa que haya un auto, porque muchas veces hay un bombero, un observador adelantado, con un handy, y que está parado en la esquina y no nos dice nada. Y en otra cuadra está esperando un auto con 2 o 3 personas que es el que va a ingresar sorpresivamente. Así suele suceder. Siempre en el caso que vivamos con nuestra familia, tratar de coordinar los ingresos y egresos y también todo lo que tiene que ver con la luz de la puerta de entrada y tratar de estar lo menos posible en lo que sería la vereda, teniendo en cuenta que este minuto fatal generalmente se da siempre cuando el auto está ingresando a los portones, Agus. La utilidad también de los botones de pánico. Nacho, vos decías 1 minuto, ¿sí? Es lo que dura una entradera. La cosa es que si vos apretás el botón de pánico, la policía o la empresa de seguridad que tengas no llega en 1 minuto. Esa es la cuestión. Claramente el botón de pánico es una herramienta más para minimizar un circuito y una red de medidas que tenemos que tomar. Hoy por hoy se está utilizando mucho lo que sería el sistema de monitoreo de los vecinos, que compran 2 alarmas, que es una inversión que se hace una vez nada más, cuesta más o menos 500 pesos en la cuadra cada uno de los vecinos, y todos los vecinos tienen un botón que ante cualquier mínimo menudeo o alguna presencia de algún extraño, cualquiera de los vecinos automáticamente
prende esa alarma y alerta a toda la cuadra y está funcionando muchísimo. Sí, y yo me tocó presenciar un caso de vecinos en alerta donde la activación de esa alarma que dice Nacho, vecinal, es de alto impacto. Lo que no sé si está comunicada con el 911 o con la policía. Ahora, Nacho, no está comunicada, pero alerta, digamos, a claro. 200 metros. Es un ruido como si fuese la de los bomberos. No, exactamente. Es claramente un ruido que intimida a cualquier presencia extraña, ¿no? Claro. Y eso se está incrementando como medida de seguridad que adoptan los vecinos para evitar las entraderas concretamente. Sí, claramente es una medida que toman los vecinos teniendo en cuenta que es muy barato y participan prácticamente todos los vecinos de la cuadra, en donde la realidad es que todos los vecinos se hacen cargo de la seguridad de su vecino. Tal vez esta solidaridad de los vecinos hace tal vez que pueda minimizar los riesgos del objetivo de las casas. Bien. A ver, Hay repercusión en las redes sociales. Sí, algo, ¿no? exacto, sí, porque yo le preguntaba a Nacho respecto de esta cuestión de marcar las casas, si era un mito o no. Bueno, hay un tuit de una televidente que justamente, aparentemente, comenta que le han marcado su casa o que ve alguna marca extraña en su domicilio. Ahí está, esa marca Claro, se había puntual difundido, ¿te en acordás? Aedo. Sí, en internet de hecho está el significado, ¿no? De Lo que cada una pasa de las marcas. que lo que me acuerdo que no era tanto para entraderas, sino era, por ejemplo, casa Vacaciones. sin moradores, gente de vacaciones, vive una persona mayor. Alguna vez fue legitimado esto por algún ministerio que le dio cierta credibilidad Sí, diciendo que era un mecanismo de comunicación entre los delincuentes. Lo ¿no? que es importante es que es una época en donde hay mucho tránsito, donde hay muchas viviendas que no están habitadas, que sus moradores seguramente están de vacaciones, y lo que hacen es dejar cierto elemento para ver si se abrió o no la puerta o el portón, para que dé un termómetro de si esa vivienda está o no habitada. Ahí está la simbología que decíamos recién. Sí. Esto durante muchísimos años se discutió su veracidad. Algún ministerio lo confirmó diciendo que habían tenido casos con casas marcadas con este tipo de símbolos. Pero a ver si lo podemos ver, me parece que era más no por una entradera, sino en cuanto a acreditar la presencia de gente no en una casa. De hurtos. Claro, Sin hurtos violencia, ¿no? o escruches o a casas abandonadas o sin moradores para señalarse entre los delincuentes que esa casa era conveniente para robar porque no había gente o estaban de vacaciones. Eran símbolos de Vuelve comunicación. pronto, algunos de los significados son vuelve pronto, Sí. abren con cadena, casa deshabitada, Ahí se tenés puede más. robar, cuidado policía, mujer sola, de vacaciones, solo viven mujeres, cuidado con los perros, dispuesta para robar, casa ya robada, aquí nada, nada de interés. ¿Será verdad distintas esto o características. será mito o mito? Siempre me quedó la duda. Si los chorros se manejan con este tipo de código o si Pero era ¿cuál casualidad. sería la lógica? No sé si Digo, un preparar código, el terreno pero que para dejen otro algún delincuente, porque elemento. si vos ya tenés marcada, o sea, si un delincuente marca una casa... Sería una banda Pero muy no. organizada que No, manda un pero- tipo a hacer la inteligencia previa y la Claro. marque con esta Pero con estos colocar signos. algún tipo de objeto o precinto para ver si la puerta o el portón se abrió es algo que se vio en las últimas... Eso pasó. En los 2 allanamientos en donde se comprobó que los delincuentes dejaban un precinto o una marca para ver Claro. si esa puerta o portón se abría en un lapso de 48 horas. Y eso era determinante para ver si la banda iba a elegir ese objetivo o no. Claro. Bueno, en otra modalidad que Nacho contó hace poco, que era la modalidad de los copias llaves, que Nacho hizo un informe hace muy poquito, la otra y mucho más rústica y si querés más antigua como técnica era el timbreo. Iban los chorros, Tocaban timbre. copiaban la llave, timbreaban y determinaban qué departamento estaba vacío. Una vez que vulneraban la puerta principal, arriba sí barreteaban. Y claro. usaban la técnica del timbreo. A mí siempre me quedó la duda si esa simbología que mostramos realmente Es en la mente de un delincuente, de una organización, vos le decís a tu cómplice, andá y poné un circulito si la casa está abandonada. Puede ser, no lo sé. Mucha gente dice que le pasó darse cuenta al día siguiente Es que que le es habían mucho más afanado haber simple, detectado mucho esto. más simple, tal vez con un precinto o cualquier elemento muy pequeño que te Nacho. permita divisar si esa puerta se abrió No, o está bien, visto así, sí. Menos evidente si sos parte de la banda, integrante. Vas a hacer inteligencia y decís, mira, acá esta se puede robar. Y Claro. no dejas ninguna señal ni nada por el estilo que Porque- puede llegar a advertir a alguien de que esa casa ha sido
observada con el fin del robo. La señalización sería principalmente para otros delincuentes, porque en realidad lo que decís vos, Nacho, del precinto es una manera de corroborar si efectivamente entra alguien a ese domicilio sin tener que estar haciendo una guardia a las 24 horas. Pero digo, el hecho de realizar una marca, si vos sabés que ahí viven mujeres solas, por ejemplo, una mujer sola o que viven ancianos, ¿cuál es el propósito? Si ya lo tenés comprobado, el delincuente sería dejar una pista para otra persona. Claramente, no estaríamos hablando de lo que sería una entradera, que es ingresar en simultáneo con el dueño que está llegando, o con el habitante se está yendo, que está llegando, claro. ¿no? Claramente estas marcas se utilizan para lo que sería un escruche o un robo, pero seguramente las entraderas también hay elementos que determinan la elección de un objetivo, como puede ser estar recorriendo un barrio sin que nadie se dé cuenta que hay un vehículo extraño que está observando el movimiento de la gente. ¿Sabés qué caso había llamado la atención? Que lo charlamos con Claudio y con Agostina, el famoso, digo famoso porque fue de alto impacto, tiroteo que tuvo el comisario Roncaglia de drogas peligrosas. Si lo tenés, Mariano, por ahí lo podemos buscar, por ahí aparece, digo. Donde Roncaglia se enfrenta con delincuentes, que vos ves el auto, lo que dice Nacho, ¿no? Como van viendo en varias vueltas que da el auto de los chorros hasta llegar Roncaglia con su auto y ahí lo esperan y lo abordan. Nunca quedó claro si fue para la justicia, fue un intento de robo y los condenaron, pero Roncaglia siempre dijo que le llamó la atención que la misma banda venía a robar la misma noche a un juez en la misma secuencia delictiva, pero se ve como imagen en el asalto que sufre Roncaglia, jefe de drogas peligrosas, que se enfrenta con los delincuentes, se ve este movimiento que dice una suerte de rondín del auto de los chorros pasando varias veces por el frente de la casa hasta asegurarse la llegada de Roncaglia con su auto que venía un operativo antinarcóticos. Habrá que ver si es inteligencia previa, como dice Nacho, debe pasar, que deben merituar, a ver, la gente está, no está, tenemos algún dato si se fueron a una fiesta y vuelven a la 1 de la mañana, en general actúan al voleo, pero otras veces hacen esa inteligencia que dice Nacho, ¿no? Y la solidaridad de los vecinos creo que es clara en este objetivo que son las entraderas, teniendo en cuenta que si todos medianamente colaboramos en la seguridad del que tenemos al lado, seguramente el objetivo entraderas va a disminuir muchísimo. Bien, gracias Nacho. Gracias a ustedes. Mauro, también.